Mi historia comienza en las laderas abrasadas sobre los valles de Sicilia, en una época en la que la esperanza parecía una frágil brasa oculta bajo un montículo de cenizas frías y sofocantes. Suscríbete y activa la campana para descubrir increíbles historias cada semana. Recuerdo bien la imagen de la cabaña de un pastor en llamas en las montañas. Las llamas lamían la madera ennegrecida, salvajes y hambrientas, atravesando el techo de paja como si se regocijaran por su repentina libertad. Hay un éxtasis terrible en el rugido del fuego, un anhelo liberado tras haber estado encerrado durante tanto tiempo en los recintos de piedra de los hornos y los hornos. Sin embargo, el fuego, a pesar de todo su poder, también es astuto. Quizás solo hace lo que debe hacer, porque en este mundo, ¿qué podemos hacer cuando la astucia y el engaño nos han convertido en esclavos de la voluntad ajena? Una vez, una mano descuidada dejó caer un solo carbón bajo la chimenea. Se acurrucó silenciosamente bajo la ceniza, invisible, hasta que se abrió camino a través de las tablas y al final incendió toda la casa. Así es como todo comenzó en Enna, aunque nuestro fuego se extendería mucho más allá de la vivienda de un simple pastor. Las llamas no solo consumieron cabañas y aldeas, sino toda la colosal isla de Sicilia. No duró una hora, ni un día, ni un año, sino 6 años en total. Todavía puedo ver las chispas saltando sobre el mar, proyectando su luz en Grecia, en España e incluso en la propia Roma. En aquella época yo era esclavo en la casa de Antígenes y enseñaba a leer a sus hijos. Como tutor, mi destino fue más clemente que el de la mayoría. Mi amo, Antígenes, aunque no era precisamente un santo, tenía una moderación poco común entre quienes ejercían poder sobre otros. Tenía mi propia habitación y durante el día podía salir del patio. Estar cerca de los niños me protegía de los castigos más humillantes, pero por supuesto los castigos seguían existiendo. Hay que reconocer que Antígenes los utilizaba con moderación, prefiriendo desterrar a los esclavos culpables al molino antes que someterlos a palizas. Quería que lo vieran como un hombre culto. Su casa estaba repleta de bustos de poetas y filósofos, pero lo único que leía eran libros de contabilidad y recibos. Se corrió la voz de que alguien en Siracusa había adquirido un esclavo mago, un prestidigitador. Para no quedarse atrás, Antígenes decidió que él también debía poseer tal maravilla. Así entró Eunus, un sirio de unos 30 años, con un rostro largo y estrecho, una frente alta y cejas gruesas, pero lo más notable eran sus ojos, que parecían esconder algún secreto magnético. Los esclavos, a diferencia de nuestros amos, están ansiosos por compartir sus historias, buscando fuerza en los recuerdos de su hogar. Por lo general, en una semana, todo lo relacionado con un nuevo esclavo se convierte en conocimiento común. Su lugar de nacimiento, sus padres, el camino que lo llevó a la esclavitud. Pero Eunus seguía siendo un misterio para nosotros. Tal vez su oficio exigía el secreto, o tal vez éste protegía algo más profundo. Un día antes de la actuación que lo pondría todo en marcha, toda la casa se sumió en el caos. Por todas partes se fregaba y se pulía. Incluso a nosotros, los esclavos, se nos ordenó ponernos ropa limpia.
Era casi como si Antígenes quisiera impresionar no solo con sus habilidades de mago, sino también mostrar a sus invitados la buena y alegre vida que llevaban los que vivían bajo su techo. Sospecho que esta farsa era, en parte, para enfurecer a Damófilo, vecino y rival desde hacía mucho tiempo de Antígenes. Si uno encontraba la manera de destacar, el otro inmediatamente trataba de superarlo. En el hipódromo de Siracusa, sus caballos competían por la supremacía. Uno intentaba superar al otro en esplendor doméstico o generosidad con la comunidad. Sin embargo, el propio Antígenes siempre fue más moderado. Nunca desfiló por Enna en un carro tirado por esclavos. Sus pastores no robaban a los viajeros, ya que él se aseguraba de que estuvieran vestidos, aunque fuera con ropa pobre. Damofilo, por el contrario, negaba a sus pastores incluso los harapos, obligándolos a dedicarse al bandolerismo solo para sobrevivir. A pesar de su rivalidad, los dos hombres, como vecinos, seguían recibiéndose mutuamente en sus casas. No les aburriré con los detalles del banquete, ni con cómo se reunieron los invitados y se pronunciaron los discursos. Pasaré directamente al momento en que Eunus ocupó su lugar, pues fue ese día cuando nos sorprendió a todos. Llevaba una larga túnica púrpura, ceñida con una banda ornamentada. Las hebillas de plata brillaban en sus sandalias. Inclinándose profundamente, Eunus se comportó con una reverencia que ocultaba una audacia subyacente. Los platos se aferraban a sus dedos, las copas de vino se negaban a derramarse. Un espectáculo de prestidigitador, pero realizado con una gravedad que nos recordaba a los sacerdotes o místicos de Oriente. En un momento dado, con una señal silenciosa, la silla de Antígenes fue llevada ante él. Subiéndose a ella, Eunus se sentó como si fuera un rey. Fijó su mirada penetrante en uno de los invitados, que se retorció incómodo antes de quedarse paralizado, como si se encontrara con la mirada de la propia Medusa. Eunus hizo un gesto con la mano. El invitado se enderezó, tomó una manzana de la mesa y la presentó con ceremonia. Otro invitado, igualmente encantado, le entregó una copa. Entre nosotros, los esclavos, se hizo el silencio. Eunus estaba jugando un juego peligroso. Trataba a los invitados nobles como si fueran sus propios sirvientes. Por fin le tocó el turno al propio Antígenes. «Ven a mí, esclavo mío», ordenó Eunus. La sala quedó en silencio. Se podía oír el vuelo de una mosca. Antígenes palideció al borde de un arrebato de ira, pero no apartó la mirada de Eunus. Sus rasgos se relajaron, su postura se inclinó y respondió con una extraña humildad. «Confío en ti, Eunus. Te convertirás en rey. Solo recuerda a aquellos que te trataron con amabilidad cuando lo necesitabas». Así, Eunus obtuvo un extraño e insondable poder sobre Antígenes. El sirio no abusó de este poder, pero Antígenes nunca más volvió a hablar de la humillación. No tardó mucho en correr la voz sobre los dones de Eunus más allá de la casa. Pronto no había ni un solo esclavo en Enna ni en las tierras circundantes que no hubiera oído hablar del sirio y soñara con conocerlo. Sin embargo, no fueron solo los trucos de magia lo que nos atrajo de Eunus. Había algo más profundo en él, una presencia, una sensación de guardar secretos de tierras lejanas,
Me encontré deseando comprenderlo mejor, saber qué fuego ardía detrás de su mirada distante. No era como otros magos, aquellos que simplemente entretenían los caprichos ociosos de sus amos. No, en él había algo de un sacerdote oriental, un mago cuya sabiduría era tan aguda como una espada en la noche. Se decía que los más grandes filósofos se consideraban discípulos de hombres como él. Quizás no era de extrañar entonces que me sintiera atraído por él. Él también parecía agradecer mi compañía, aunque con pequeños y cautelosos pasos. Empecé a hacerle pequeños recados, tareas cuyo significado solo comprendí más tarde. Una vez me entregó unos trozos de papiro cubiertos de extraños escritos para que se los diera a otros esclavos, en su mayoría sirios, que pertenecían a Damofilos, el rival de mi amo. En otra ocasión, me pidió que escondiera una bolsa de cuero en mi habitación, una bolsa que traqueteaba con el revelador sonido de las monedas. Una tarde me pidió un puñado de nueces. Cuando le pregunté si le gustaban, Eunus respondió con una sonrisa irónica: en realidad no, Acheus, sobre todo porque hace tiempo que me rompí los dientes con ellas, pero las necesito para nuestro trabajo. Sus palabras tenían un peso que antes no tenían. Para entonces me di cuenta de que trabajo ya no significaba sus espectáculos de magia. En otra tarde tranquila, Eunus entró en mi habitación sin avisar. Me tomó por los hombros con firmeza y me dijo: ¿ves esta nuez? Abrió la mano para mostrarme una nuez que no se diferenciaba en nada de las demás que le había traído. Está hueca por dentro, un truco de mi padre, que murió luchando contra los romanos. No contiene una almendra, sino un carbón. Es un truco sencillo, pero que servirá para un gran propósito. Lo miré fijamente, con expresión de desconcierto. ¿Qué quieres decir, Eunus? No lo entiendo. Perdóname, dijo en voz baja. Estoy hablando con acertijos. Ha sido difícil permanecer en silencio durante tanto tiempo, pero esta noche todo se decidirá. Esta noche, en la cueva del lobo. Ven, Aqueo, a medianoche. Esa noche, bajo un cielo iluminado por la luna, me dirigí hacia la cueva del lobo con el corazón palpitando por una mezcla de miedo y expectación. Allí encontré a cientos de personas reunidas, hombres y mujeres, la mayoría de ellos esclavos como yo. Entre ellos se encontraban los sirios, a quienes había entregado los mensajes de Eunus, ahora armados con todas las armas que habían podido reunir. Sospeché que el dinero de aquella bolsa de cuero había servido para pagar esas armas. La llegada de Eunus fue tan teatral como todo lo que había visto de él. Primero sus manos, luego su cabeza, su cuerpo, parecían emerger de la oscura boca de la cueva, tan fantasmagóricos que casi parecían sobrenaturales. Cuando se movía, sus gestos eran lentos y solemnes, con los ojos fijos en un punto que solo él podía ver, los labios apenas moviéndose en susurros a alguna presencia invisible. Finalmente, se puso de pie y levantó los brazos al cielo. «Madre Tierra», gritó con una voz profunda y temblorosa de significado. «La más grande de las diosas, escúchame, respóndenos». Aunque su boca parecía cerrada, las palabras resonaron en el claro, provocándome escalofríos en los brazos. Alguien en la parte de atrás
jadeó con asombro. Entonces, como si saliera de las entrañas de la tierra, el fuego brotó de la boca de Eunus, iluminando su rostro salvaje y extasiado. La multitud exhaló colectivamente y cayó de rodillas. No vieron un truco, sino una señal, el fuego de la madre tierra, respondiendo a su sufrimiento desde las entrañas de Sicilia. Solo yo sabía la verdad. Lo que se ocultaba bajo la cáscara de nuez no era un milagro, sino un carbón, un pequeño engaño, utilizado no para divertir, sino para un bien mayor. Con gritos de libertad y antorchas en alto, bajamos corriendo por la ladera de la montaña hacia Enna. Los que portaban armas se movían con la determinación de soldados, no de esclavos. En cada rostro había una chispa del fuego de Eunus, la esperanza reavivada, el propósito despertado. Los acontecimientos que siguieron quedaron grabados en la historia. Enna fue consumida por las llamas y Damofilo, junto con aquellos que pisotearon la dignidad del hombre, perecieron. Eunus fue proclamado rey, ahora con el nombre de Antíoco, y yo me convertí en su general, comandante del ejército de esclavos liberados. Todo esto a partir de una sola brasa, el pequeño carbón oculto que Eunus colocó dentro de la cáscara hueca de una nuez. Y así se extendió el fuego, no solo por Sicilia, sino mucho, mucho más allá. El viento que soplaba desde el monte Etna a veces traía consigo un olor acre, probablemente humo, procedente de campos o hornos lejanos. Pero después de aquella noche en la cueva del lobo, parecía como si toda Sicilia se hubiera incendiado. En Enna, la vida cambió de la noche a la mañana. Aquellos que el día anterior eran esclavos, ahora caminaban por las calles como hombres libres, con antorchas en alto y sus voces resonando con nueva autoridad. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La libertad era embriagadora y aterradora a la vez. Durante días apenas dormí, con la mente llena de recuerdos de mi antigua vida y el miedo por lo que nos depararía el futuro. Parecía que nadie se había librado de los cambios que se avecinaban. Los niños gritaban maravillados, los ancianos lloraban abiertamente, y por todas partes la gente discutía sobre lo que estaba por venir. Eunus, ahora rey Antíoco, se movía entre nosotros con determinación. Algunos lo adoraban como si estuviera tocado por los dioses, otros lo miraban con recelo. Para mí, la verdad estaba en algún punto intermedio. Su visión de nuestro nuevo mundo era audaz. Aquellos que antes habían llevado cadenas, ahora comandarían ejércitos, establecerían leyes y poseerían tierras. Me confió responsabilidades que antes me habrían resultado inimaginables. Contar las reservas de grano, asignar viviendas, pero además los ejércitos necesitaban líderes. El antiguo orden no se derriba solo con esperanza. Día tras día llegaban emisarios de fincas rurales, de colinas lejanas, cada uno con rumores de represalias romanas. Me esforcé por entrenar a las crecientes filas, instruyendo a granjeros y jornaleros en el arte de la guerra. A veces me perdía en recuerdos de enseñar a los niños a leer y me costaba reconocerme con la capa de general. La historia ofrece pocos momentos como estos, momentos en los que el mundo cruje y gira y nunca volverá a enderezarse.
Los mensajeros traían noticias de que la rebelión se extendía más allá de nuestras colinas. Se informó de que pequeños grupos de esclavos liberados quemaban villas hasta Agrigentum, reuniendo a otros para nuestra causa. El espíritu de la revuelta parecía imparable, aunque los rumores sobre la ferocidad con la que Roma respondería se hacían cada vez más fuertes. Aunque las noches transcurrían en la incertidumbre, cada amanecer me traía claridad mientras veía cómo se despertaba la ciudad. Había dificultades e, inevitablemente, algunos de nosotros nos aferrábamos a viejos odios o encontrábamos oportunidades para vengarnos. La justicia era a veces cruda y la misericordia escasa. Me preguntaba si podríamos construir un mundo mejor o si el sufrimiento solo había engendrado nuevas cadenas. Eunus hablaba a menudo al pueblo con palabras persuasivas, llenas de relatos de la lejana Siria y profecías sobre la libertad de Sicilia. Un día visité las ruinas carbonizadas de la finca de Damofilos, en silencio, salvo por el viento. No podía alegrarme por su destino, aunque hubiera hecho daño a muchos. La destrucción, incluso en nombre de la justicia, dejaba un sabor amargo. Nuestra ciudad bullía con debates sobre leyes, propiedad, venganza, perdón. A pesar de todo, me encontré volviendo a las tareas sencillas: curar heridas después de las batallas, escuchar a los niños asustados, animar a los brotes verdes de los jardines pisoteados. Esos momentos me anclaban, salvándome del torbellino, de la ambición y el miedo. Sin embargo, por encima de todo, fue el fuego lo que inició nuestro viaje. Una pequeña brasa, un destello de rebelión que ahora ardía con tanta fuerza que su resplandor podía verse desde las murallas más altas de la propia Roma. Habíamos hecho historia, pero empezaba a darme cuenta de lo frágiles que se vuelven incluso las llamas más grandes cuando están rodeadas de tormentas que se avecinan. ¿Qué opinas sobre este evento histórico? Deja tu comentario abajo. Las semanas pasaron en una nube de agitación. Había que forjar nuevas leyes a partir del caos, y los antiguos esclavos ponían a prueba el peso de su independencia. La ciudad se convirtió en un crisol donde cada día era un experimento de libertad. Aprendí la complejidad de la justicia, lo fácil que es equivocarse, lo difícil que es perdonar. Algunos pedían venganza contra nuestros antiguos opresores, pero otros argumentaban que la crueldad mancharía nuestra libertad tan duramente ganada. Recuerdo haber mediado en disputas sobre tierras devastadas y propiedades destruidas. Lo que había sido de Damofilos y Antígenes ahora estaba bajo el dominio de todos nosotros. A veces, Eunus se retiraba en largos silencios, reflexionando sobre el destino de nuestra rebelión. Se negaba a convertirse en un tirano y debatía conmigo hasta bien entrada la noche si la realeza era una bendición o una maldición. Las historias de tierras lejanas le preocupaban. Hablaba de otros levantamientos, de otros trucos de magia que habían moldeado el destino. Una ciudad en llamas en Grecia, disturbios en España, incluso el lejano estruendo de Roma, que ahora reunía a sus legiones para aplastar nuestra llama. Nuestros ejércitos crecieron bajo mi mando, pero también lo hicieron nuestros temores. Algunos, endurecidos por la esclavitud, creían que solo la violencia nos preservaría.
Otros esperaban que se hiciera justicia sin derramamiento de sangre. Hice todo lo posible por moderar los excesos, pero mi propio corazón a menudo estaba dividido. Los recuerdos de la infancia, enseñando en el apacible hogar de Antígenes, chocaban con la cruda realidad de la guerra. Un amanecer, los mensajeros trajeron graves noticias. Los enviados romanos habían desembarcado en la isla. Me reuní con ellos a las afueras de Enna, cauteloso pero resuelto. Ofrecieron condiciones, pero nuestro pueblo se negó a doblegarse de nuevo. Eunus se dirigió a la multitud con voz cansada pero llena de fuego. El ejército romano se acercaba, decidido a extinguir la rebelión. Como general, mi deber era claro: defender nuestra libertad o perecer. Siguieron batallas brutales e inciertas. Las legiones de Roma pusieron a prueba nuestras estrategias y nuestro coraje. Me sumergí en antiguos pergaminos que narraban guerras, el asedio de Siracusa, las astutas estratagemas griegas, historias de héroes que se enfrentaron a adversidades imposibles. Intenté moldear a mi pueblo, aún crudo por las cadenas, en algo parecido a un ejército. En medio del conflicto, hice una crónica de nuestras penurias. El hambre nos carcomía y los pozos de la ciudad amenazaban con secarse. Vi cómo las mujeres, antes resignadas a su destino, se unían a los combatientes con feroz determinación. A veces, en la profunda quietud antes del amanecer, sentía la enormidad de lo que enfrentábamos. Un mundo construido sobre el sufrimiento, ahora temblando al borde del abismo. Eunus, a pesar de su título real, seguía siendo humilde. Confiaba en el consejo del pueblo, en sus ojos había tristeza, la comprensión de que, aunque la rebelión fracasara, sus brasas seguirían vivas en la memoria, como testimonio de cómo un carbón oculto, enterrado en una cáscara de nuez, cambió el destino de miles de personas. A la sombra de las murallas de Enna, fui testigo del nacimiento de un nuevo tipo de comunidad, construida sobre sueños y cenizas. Cada día traía consigo nuevos retos. Nuestro pueblo luchaba contra la escasez, el miedo y los fantasmas de viejas heridas. Los mercados reabrieron con manos temblorosas, los vecinos buscaban la reconciliación y los antiguos esclavos debatían acaloradamente sobre cómo debía ser la justicia. Me senté entre los ancianos, escuchando sus quejas y sopesando los antiguos agravios frente a las frágiles esperanzas del mañana. Los rumores se dispararon, historias de barcos romanos reuniéndose frente a la costa, relatos de traiciones internas. Me mantuve alerta, sin dormir más de unas pocas horas seguidas, mientras dirigía a los exploradores por el campo. El paisaje parecía transformado, marcado por el fuego y el paso de los ejércitos. Pero en medio de todo ello encontré belleza, niños que volvían a reír, jardines sembrados de esperanza, pequeños actos de bondad que florecían como flores silvestres entre las ruinas. Eunus se volvió más retraído y a menudo paseaba solo bajo los olivos. Yo me unía a él cuando me lo permitía y hablábamos en voz baja sobre filosofía, sobre el hogar, sobre la naturaleza del poder y la misericordia. Él me confesó sus dudas, su dolor por el sufrimiento que incluso nuestra victoria había causado. A su lado,
Yo luchaba con mis propias cargas, atormentado por los recuerdos de los compañeros perdidos y por el conocimiento de que todos los generales, todos los reyes, acaban estando solos ante las consecuencias de sus decisiones. Creamos nuevos rituales para unir a nuestro pueblo, días de recuerdo para los caídos, juramentos bajo la luz de las antorchas, banquetes compartidos en nombre de la libertad. Estoy seguro de que los historiadores nos juzgarían duramente más adelante por los errores inevitables en una lucha tan dura. Sin embargo, veía en cada rostro el anhelo de pertenecer, el deseo de perdonar y ser redimidos por el mundo que habíamos creado juntos. Trabajé diligentemente para garantizar una distribución justa de alimentos y refugio, y en ocasiones me vi obligado a actuar con severidad para evitar el caos. Frente a la implacable marea de Roma, nuestro espíritu resistió. Las escaramuzas en los límites de la ciudad se prolongaron durante semanas, batallas libradas con pasión, pero rara vez con victoria. Se decía que las legiones romanas eran invencibles, y cada día su sombra se hacía más larga. Pero fue nuestra resistencia lo que nos definió, incluso cuando los suministros disminuían y la unidad se tensaba. En esos momentos, cuando la esperanza flaqueaba y la disensión se apoderaba de nosotros, Eunus nos recordaba: las brasas nunca se apagan si se cuidan con esmero. Nuestra historia seguirá ardiendo en los corazones de quienes vengan después. Los incendios que abrazaron nuestra isla se habían convertido en algo más que una rebelión. Se habían convertido en símbolos. No importaba lo que nos deparara el futuro. Sabía que habíamos encendido algo duradero a partir de la chispa más pequeña. El invierno se abatió sobre nosotros con una severidad que parecía reflejar el endurecimiento de los corazones de nuestros enemigos. Los alimentos escaseaban y el hambre acechaba incluso a los más valientes entre nosotros. Cada mañana inspeccionaba las murallas de la ciudad, atento a las señales de fuego en las colinas lejanas, un código que habíamos ideado para alertar de la llegada de los romanos. Y no, entrenaba a los nuevos reclutas, muchos de ellos poco más que niños, e intentaba inculcarles la disciplina que podría cambiar el rumbo de la batalla. Sin embargo, la desesperación a veces se apoderaba de mis pensamientos con tanta certeza como el humo de nuestras chimeneas, cada vez más escasas. En el consejo, los ánimos se encendían y las alianzas cambiaban. Certez, algunos abogaban por negociar con Roma, desesperados por la paz a cualquier precio. Otros, consumidos por el dolor, nos instaban a luchar hasta el final. Eunus luchaba bajo el peso de su corona, tratando de inspirar esperanza, pero las arrugas de su rostro delataban sus dudas y su fatiga. Yo permanecía a su lado, dividida entre la lealtad y la razón, aferrándome a los recuerdos de por qué habíamos comenzado esta lucha. A medida que el asedio se intensificaba, los actos de valentía y bondad se volvían más valiosos que el oro. Recuerdo a una madre compartiendo su última barra de pan con el hijo de un vecino y a un soldado herido, poco más que un niño, sonriendo para tranquilizar a quienes lo rodeaban. En la oscuridad compartíamos historias, tejiendo un tapiz de esperanza a partir de sueños
y anhelos medio olvidados. Una noche la ciudad se vio sacudida por la traición. Un pequeño grupo, atraído por promesas de clemencia, intentó abrir las puertas a los romanos. Los conspiradores fracasaron, pero la confianza quedó profundamente sacudida. Me encontré cuestionándome los límites de la misericordia y el precio de la justicia. Si el calor de la revolución puede sobrevivir cuando la sospecha se infiltra en todos los lazos. A medida que el hambre se apoderaba de nosotros, algunos susurraban que debíamos rendirnos. No podía juzgarlos. El miedo es un adversario astuto. Sin embargo, a pesar del cansancio y la duda, me mantuve firme. Incluso cuando la esperanza no es más que una brasa residual, puede volver a encenderse si se le da el aliento del coraje. La oscuridad y el hambre carcomían nuestras defensas, pero en el silencio descubrí una claridad inesperada. En medio de la desesperación, aprendí a reconocer la valentía, no como la ausencia de miedo, sino como la negativa a sucumbir. Nuestra ciudad se volvió más tranquila, sus calles barridas por vientos que traían no solo un frío glacial, sino también rumores inquietantes. Me movía por los barrios por la noche, con mi capa bien ajustada, visitando a los enfermos, a los afligidos, a aquellos que se aferraban a los restos de fe en una causa que ahora parecía perdida. Desde Roma llegaban escalofriantes relatos de lo que les esperaba a los rebeldes derrotados. Mis amigos me suplicaban que me salvara, que huyera, me rindiera o traicionara a Eunus a cambio de clemencia, pero no podía abandonarlo, ni a él ni a las personas que habían depositado su temblorosa fe en nuestra visión. Cada día reunía a nuestros combatientes y les leía historias de revueltas pasadas, de Espartaco y guerreros legendarios. Les instaba a ver nuestras acciones no solo como una lucha por la supervivencia, sino como parte de algo más grande, un anhelo de justicia que se extendía a lo largo de los siglos. La nieve caía en montones a lo largo de las murallas, suavizando las cicatrices de la guerra. Aunque ahora éramos menos, nuestra determinación ardía con más fuerza contra el frío creciente. Eunus convocó un consejo final, invitando incluso al sirviente más humilde a hablar. Rezamos por sabiduría y reunimos provisiones para una última resistencia. En la quietud, mientras el amanecer se extendía por el horizonte, me di cuenta de que esta rebelión era más que una lucha por la libertad. Para muchos era la primera vez que habían elegido por sí mismos, cuando cada decisión, ya fuera sabia o condenada al fracaso, les pertenecía a ellos y no a un amo. Esto, susurré, es lo que significa ser humano. Aunque solo fuera por una temporada, habíamos vivido como hombres y mujeres, no como esclavos. Las líneas de asedio se cerraron. La mañana en que las banderas enemigas finalmente se alzaron sobre la ciudad, me quedé junto a Eunus a las puertas. Nos dimos la mano en silencio, sabiendo que, incluso en la derrota, las brasas llevarían nuestra historia adelante, transportada por el viento, por los rumores, por el recuerdo de un pequeño carbón escondido en una cáscara de nuez. Si has disfrutado aprendiendo sobre este pedazo de historia, dale like al video, suscríbete para más historias fascinantes y dime en los comentarios qué período histórico te gustaría explorar a continuación. La batalla por Enna terminó en ruinas.
Vi caer a hombres y mujeres valientes a mi alrededor, sus cuerpos iluminados por los fuegos que una vez encendimos con esperanza. Roma no mostró piedad. Los vencedores hicieron de nuestros líderes un ejemplo, y yo me encontré una vez más encadenado, prisionero, entre las ruinas de la libertad. Eunus, mi amigo y rey, fue llevado bajo fuerte custodia. Solo lo vi una vez, con el rostro marcado por la tristeza, pero con los ojos aún ardientes por el recuerdo de todo lo que habíamos construido juntos. En las celdas silenciosas y llenas de escombros donde nos encerraron, me volví hacia mi interior, recordando cada momento de valentía, traición, risas y dolor. Incluso encadenado decidí escribir nuestra historia, grabarla en la memoria, para que viviera más tiempo que las murallas de Enna o el dominio de Roma. Cada noche, mientras los guardias patrullaban más allá de las antorchas, susurraba nuestra historia a los recién llegados. Con el tiempo, el mito creció, convirtiéndose en esperanza para los oprimidos, en advertencia para los tiranos, en recordatorio de que incluso la más pequeña brasa puede incendiar el mundo si la alimentan almas valientes. Finalmente, me vendieron una vez más, esta vez a una familia lejos de Sicilia. Enseñé a nuevos niños como una vez había enseñado a los hijos de Antígenes, siempre buscando brasas en sus ojos, esperando el momento en que una historia, escondida como un carbón en el hueco de una nuez, pudiera encender un nuevo fuego. Pasaron los años y el dolor de la pérdida se desvaneció en la leyenda. Los rebeldes, inspirados por nuestras luchas, se levantaron y cayeron, y los eruditos reunieron los fragmentos de nuestra rebelión. Si aprendes algo de mi historia, que sea esto: la libertad no nace solo de la violencia o la ira, sino del valor silencioso de creer que un mundo mejor es posible. Una prisión, un gobernante, una derrota, no pueden extinguir las brasas que dejaron aquellos que se atrevieron a levantarse. El fuego de la libertad arde silenciosa y eternamente en los corazones de todos los que recuerdan. Y así concluyo mi relato, que llegue a manos de aquellos que están encadenados y encienda una esperanza que nunca muera, hasta que la próxima brasa se encienda.